cuento. Entonces vamos a hablar del profesionalismo médico de manera breve, vamos a hablar de la necesidad de información para tomar decisiones en salud, vamos a hablar de cómo existe una tendencia global a utilizar la medicina basada en evidencia y la evaluación de tecnologías sanitarias y donde los médicos tenemos un papel importante y los médicos en formación, por supuesto, deben, digamos, adoctrinarse y formarse en cuanto a estas nuevas tendencias que han llegado a las fronteras de diferentes países. Luego vamos a hablar dónde confluyen la medicina basada en evidencia, la evaluación de tecnología, la evaluación económica de tecnologías y las guías de práctica clínica, y finalmente voy a contarles qué hace el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, porque aunque sé que algunos de ustedes están familiarizados con los que hacemos, hay otros que no lo conocen muy bien, y terminaré con algunas conclusiones. Empiezo por parafrasear mi presentación mientras empieza el video BIM, contándoles o parafraseando a una persona que es una autoridad en el uso de la evaluación de tecnologías sanitarias, y es Michael Rawlings. Michael Rawlings durante mucho tiempo fue el presidente de NICE, del National Institute for Health and Care Excellence en Inglaterra, una institución que se encarga de producir guías de práctica clínica y evaluación de tecnologías sanitarias en el ámbito del Reino Unido, y él dice lo siguiente: el cuidado clínico dado a los pacientes con frecuencia se aparta de la mejor práctica, generando ineficiencia. Esto derivado de la rápida adopción de nuevas tecnologías sin plena certeza de su efectividad clínica o su costo-efectividad, pero también debido a la lenta adopción de aquellas que han demostrado ser efectivas o costo-efectivas. Entonces, con mucha frecuencia en el ámbito clínico y aún más en el ámbito gubernamental, se tiende a adoptar las tecnologías de una manera o muy rápido, sin estar seguros si realmente no va a ser otra talidomida, otra sibutramina o algún COX-2 que va a tener algún riesgo importante para la salud, o por el contrario, algunas tecnologías que pueden haber mostrado ser altamente efectivas tienden realmente a tomar bastante tiempo antes de ser adoptadas y convertirse en práctica clínica habitual. Cuando nos referimos al profesionalismo médico, existen algunos estudios y algunos abordajes sociológicos respecto a qué es una profesión y qué es la profesión médica. Por supuesto, como todos los abordajes sociológicos, son susceptibles de crítica, y de pronto uno de los que más reconocimiento ha tenido ha sido la descripción de Weber de qué era una profesión. Esta descripción de Weber de qué era una profesión respecto a qué es una ocupación es útil, porque a veces cuando nos preguntan qué es una profesión y qué es una ocupación, a veces no sabemos muy bien cómo trazar la línea entre una y otra. Sabemos que tiene un estatus superior una profesión o el profesionalismo versus una ocupación, pero a veces no sabemos delinearlo muy bien. Entonces, Weber en el 47 dice que una profesión es un arte, un conjunto de conocimientos y destrezas que requieren entrenamiento avanzado, por ejemplo la medicina, que además tiene un modelo sindicalista de representar los intereses del gremio, donde un conjunto de personas que tienen o conocen el mismo arte se ponen de acuerdo en algunos puntos esenciales para defender la unidad de esta agremiación o esta profesión, que además requiere un código de ética que permite de alguna manera autorregular la gestión y tener una veeduría de pares en aras de lograr los mayores desenlaces esperables. Adicionalmente, las profesiones tienden a tener cierto grado de protección estatal mediante monopolios legales que imponen unas barreras de acceso, una regulación estricta en cuanto a los criterios de formación, pero también en cuanto a los criterios para autorizar la práctica de quien ostenta el título de esa profesión, y además generan en la sociedad algo que se conoce como monopolio ideológico, donde la profesión termina siendo reconocida por la sociedad como el grupo de personas que dominan el estado del arte sobre esa materia. Entonces, por ejemplo, es claramente conocido desde hace varios siglos que nadie más que un médico sabe de medicina. A pesar de que han habido unos cambios, como lo voy a decir a continuación, derivados de la globalización y del acceso al Internet y a nuevas tecnologías, pues creemos que todavía no hemos llegado al punto en el que un paciente sepa más de su patología que el médico que le está tratando. Todo esto, la combinación de arte, un código de ética, un modelo sindicalista de representación, el monopolio legal y el monopolio ideológico, genera en los médicos o en los profesionales médicos un estatus privilegiado que otorga riqueza, esto es debatible, pero más que riqueza, ingresos derivados de la misma profesión, prestigio y además poder, basado más que en los recursos económicos, poder social
porque de todas formas se constituye en un bien social que tiene bastante grado de legitimidad. Básicamente estos puntos que mencioné anteriormente son lo que nos permite diferenciar una profesión de una ocupación. Pero el rol del médico o el rol de los profesionales de la salud, especialmente el rol del profesional médico, no es estático, ha ido evolucionando en el tiempo. Hay algunos abordajes sociológicos que también pudieran ser debatibles en algún momento, pero que nos sirven para ilustrar cómo se ha movido el modelo de la relación médico-paciente o la percepción del profesional médico en la sociedad. Parson en el 39 describe un modelo funcionalista paternalista en el cual el médico es como el papá del paciente. Busca proteger al paciente de todo daño, los pacientes aceptan su autoridad, su regaño, su llamado de atención y confían en él y además esperan los más altos estándares de competencia de quien es para ellos como un papá. En estas primeras etapas del profesionalismo médico hay cierto grado de autonomía que pudiera ser considerada casi que una autonomía total, donde solo los médicos pueden ser juzgados por pares médicos. La sociedad de alguna manera no tendría derecho en este modelo paternalista a reclamarle al médico ninguna cosa, sino realmente solamente los pares de la profesión. En el 74 Friedson va más allá y menciona que de todas formas la profesión médica, como cualquier otra profesión, tiene un autointerés en crear profesionalismo de una manera en la que se genere una labor especializada en la que solo miembros de la comunidad médica puedan proveer servicios médicos, o sea, ya manifiesta que puede haber cierto grado de interés médico o de interés económico en crear una profesión que lucra de lo que hace y que adicionalmente es un conjunto de personas de puerta cerrada, es un modelo más bien de corte elitista. Illich en el 74 habla del imperialismo médico y dice cómo la medicalización de la vida, ni siquiera de la atención en salud, termina invadiendo otros ámbitos de las esferas naturales de la vida, como por ejemplo la atención del parto, la discapacidad, el envejecimiento, la muerte digna, y considera él que la profesión médica de alguna manera ha procurado reducir el dolor, que considera también este autor es parte de la vida misma. También menciona que no solamente los médicos producen buena salud, sino que pueden producir mala salud, y es lo que denominamos o conocemos comúnmente o con alguna frecuencia como iatrogenia. Pero nuevamente, estos tres modelos que mencioné anteriormente no son estáticos y hoy creo que podemos estar de acuerdo en que estamos en un mundo altamente globalizado donde no solamente los médicos, sino los pacientes tienen acceso a información de primera línea y primera mano de una manera muy rápida. También sabemos que si se lanza un producto o hay una nueva tendencia en atención en salud y sale en los Estados Unidos, es probable que a las 2 semanas ya sepamos de esto en Colombia. Todas estas barreras imaginarias y geográficas se han ido rompiendo. Hoy en día estamos en una época en la que la autonomía responsable se está balanceando con autorregulación. Hemos pasado de una etapa en la que existían escuelas, y en nuestro país existían escuelas, en la Escuela del Valle, la Escuela de la de Antioquia, la Escuela del centro del país, diferentes escuelas que si bien traían la mayor formación, hoy en día hay cierto grado de tendencia a homogenizar la práctica clínica utilizando la mejor evidencia disponible. También hemos pasado a un momento en el que los pacientes se han empoderado, reciben más información pero también más responsabilidad, se ha responsabilizado de su autocuidado, de fumar menos, de hacer más actividad física, de cambiar su estilo de vida e impactar otros determinantes de la salud. También hemos pasado de una relación médico-paciente muy estrecha, de transferencia y contratransferencia, a más a una relación contractual, donde el médico y el paciente están en un ámbito en el que hay planes de salud, hay exclusiones, hay coberturas y hay un contrato para prestación de servicios, hay una red de servicios donde simplemente el médico está listado y es el paciente el que selecciona si va o no va. También sabemos en algunos países más que en otros existe la práctica de medicina defensiva, tendiendo más a veces a sobreutilizar servicios, no porque la evidencia o el gold standard lo promuevan, sino para evitar de alguna manera vulnerabilidad jurídica. Estamos en una etapa en la que hay rendición de cuentas sociales. Ya el médico no solamente rinde cuentas a sus pares, sino también a la sociedad. Hay también un interés en balancear costo y beneficio de los resultados en salud, y más que también balancear paciente 1
por uno balancear beneficio de un paciente versus beneficio de toda la sociedad, y por supuesto han emergido algunas tendencias importantes como eHealth que permiten de una manera, y algunos lo llaman a veces incluso que se ha despersonalizado la medicina, de prestar de una manera distante o de una manera en la que se apoyan con herramientas tecnológicas medicina de buena calidad, pero sin necesariamente que haya un contacto personal directo. Garantizar el arte, la ética, el monopolio legal y ideológico de la profesión médica requiere que la información y el uso de la mejor evidencia disponible se incorpore también en la formación médica y en la práctica clínica. Siguiendo con el tema de la globalización, sabemos que estamos en un mundo altamente globalizado, diferentes tendencias en salud y en diferentes cosas, en tecnología, películas, permean las barreras de todos los países y de una manera muy rápida ocurren en diferentes países al mismo momento. El sector salud es probablemente uno de los que más influencia recibe de otras latitudes. Con frecuencia, resultados de la investigación clínica procedente de otras culturas o de otras etnias distintas a las nuestras se adoptan con rapidez, se extrapolan. Esto la mayoría de las veces resulta ser buen valor por dinero, o sea, resulta ser una buena inversión en la que los riesgos son menores que los beneficios, pero en algunos casos no lo es. Es en este contexto en el que cada día emerge más evidencia, más información, hay más incertidumbre respecto a un producto o un medicamento que salió hace 15 días y no sabemos si realmente va a ser seguro o va a ser tan efectivo como lo dice el dossier del laboratorio farmacéutico, en el que la medicina basada en la evidencia y la evaluación de tecnologías sanitarias han emergido para ayudar a para apoyar la toma de decisiones en salud. Cada vez y en este mismo momento que estamos hablando es necesario tomar decisiones en salud y se están tomando. En la medida que éstas se tomen con la mejor evidencia disponible, pues van a ser probablemente decisiones que otorguen mejores resultados para los pacientes. Normalmente las decisiones se toman a nivel micro, en los consultorios, paciente a paciente, en la práctica clínica. A nivel meso se toman en los hospitales, en las organizaciones, en los prestadores, en los aseguradores, y a nivel macro pues lo toman también los gobiernos, qué tecnología o qué medicamento debe entrar, qué guía se debe hacer primero que otra, entre otras cosas. Hay un principio económico que se denomina el principio del agente y el principal, donde de alguna manera se refleja de una manera importante cómo es la relación entre el médico y paciente. Básicamente funciona de la siguiente manera. En la relación agente-principal, se constituye cuando una o más personas se encargan a otra a hacer una tarea en su nombre. En este caso, para mi ejemplo, el principal es el paciente quien reconoce que no está en facultad o disposición de decidir por sí mismo cuándo, cuánto y cómo demandar los servicios que requiere para resolver los males de salud que le aquejan. Es por esto que recurre a su médico tratante, quien como su agente estará en capacidad de tomar las decisiones y demandar los servicios por él. Entonces es por esto que el médico prescribe, remite, interconsulta los servicios que requiere. Pero resulta que esta relación agente principal se complica aún más porque habitualmente en los sistemas de aseguramiento o en los sistemas nacionales de salud, el principal, que es el paciente, demanda los servicios al agente, pero quien termina pagando la atención en salud no es el paciente, sino es un asegurador. Entonces, desafortunadamente, el médico se ve inmerso como agente sirviéndole a dos principales, a un monstruo de dos cabezas. Uno el que le paga y otro el que demanda los servicios de salud. Los problemas de información no son específicos solamente del sector salud. Ustedes saben que cuando se nos daña el carro, vamos al mecánico y de una manera muy ingenua, si el señor nos dice que hay que cambiarle el motor y volverlo a poner, pues le creemos porque él es el que sabe y uno no sabe de eso. Incluso si el señor plomero, que es una ocupación y una profesión, nos dice que hay que tumbar el sanitario y volverlo a poner, pues le creemos porque él es el que sabe de eso y no nosotros. Igual ocurre, y es un ejemplo clásico de lo que ocurre en la relación agente principal. El paciente acude a la consulta porque desconoce realmente lo que tiene, desconoce qué hacer y pone las decisiones en manos de su principal, que es el médico. Las decisiones, como dije antes, no solamente se toman a nivel micro, en la práctica clínica, sino también a nivel organizacional o a nivel de los sistemas de salud, y es por esta razón que a partir de la década de los 80, diferentes gobiernos han creado agentes o agencias, instituciones encargadas de revisar la evidencia por ellos para informarle a los pacientes cuál es, digamos, la mejor evidencia y cuál es la tecnología y cómo usarla para mejorar sus problemas de salud,
a la comunidad médica, por supuesto, y también a los gobiernos mismos para informar qué tecnologías resultan ser buen valor por dinero, o sea, en cuáles los beneficios resultan superando la inversión económica. Entonces es así como desde más o menos dije antes, desde la década de los 80, diferentes organizaciones en el mundo han creado instituciones que se dedican a hacer lo que hace la institución para la que yo trabajo. La primera organización que se dedicó a hacer esto fue en OTA en el año 72, la Office of Technology Assessment de los Estados Unidos. Era una organización que evaluaba evidencia o tecnologías, pero no solamente en salud, sino en aeronáutica, agricultura, aeroespacial, entre otras, e informaba al Congreso cuáles tecnologías debieran financiarse con recursos públicos. A partir de finales de la década de los 80, países como Suecia, Canadá, fueron pioneros y crearon instituciones que se encargaban de informar a los médicos de una manera independiente, de una manera robusta, cuáles tecnologías resultaban ser más beneficiosas que otras, cuáles eran más seguras, cuáles eran más efectivas, cuáles eran más costo efectivas. Y a partir de ahí diferentes países han adoptado la misma tendencia. Una de las instituciones más famosas en el mundo, aunque no es ni la primera ni la última, es el NICE, del que les hablé anteriormente, que sirve al NHS en el Reino Unido y especialmente en Inglaterra y Gales para informar esta toma de decisiones. Alemania, que tiene un sistema de salud bastante parecido a nosotros, creó su agencia que se llama IWIC en el año 2004 para informar la toma de decisiones. Y hay una cosa que es importante y pareciera paradójico. Miren que los países más ricos se preocuparon por usar mejor los recursos de una manera más rápida que los que no somos tan ricos. Solamente desde la década anterior, países en vías de desarrollo como Tailandia, Brasil y más recientemente Colombia, que ha constituido la única agencia de este tipo en América hispanoparlante, han creado instituciones encargadas de combinar la evidencia científica con la experiencia de los clínicos, con las necesidades de los pacientes para informar la toma de decisiones. Hay tres aspectos que son comunes en todos estos tipos de ejercicio y es que para que sean exitosos deben ser rigurosos desde lo técnico, independientes de los intereses del sector privado y público y participativos. ¿Cómo confluyen la medicina basada en evidencia, la evaluación de tecnología sanitaria, la evaluación económica y las guías de práctica clínica? Básicamente todas quedan bajo la misma sombrilla y es información producida de manera rigurosa, de manera independiente y de manera participativa para informar la toma de decisiones en los tres ámbitos que mencioné anteriormente. Entonces, a nivel macro, lo que hacen estas agencias es que le informan al gobierno, por ejemplo aquí al Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de Salud o agencias regulatorias como el INVIMA, sobre la seguridad, la eficacia, la efectividad y la costo-efectividad de tecnologías. ¿Para qué? Para que ellos regulen precios, coberturas, que incluyen al POS, que no incluyen, políticas públicas, si compran más Tamiflu o no lo compran, si en las vacunas de VPH vacunan solo niñas y no niños, si realmente, desconociendo la inmunidad de rebaño, es necesario vacunar al 100% de las niñas cuando de pronto con un 80 o 90 puede ser suficiente. A nivel meso, estas agencias informan a los aseguradores, a los hospitales, a las clínicas, mediante guías de práctica clínica, protocolos, rutas de atención, estándares de calidad, que más que camisas de fuerza simplemente son unos derroteros a los cuales hay que llegar y entendiendo la variabilidad clínica de cada paciente, pues de pronto hay unos pilares que permiten apuntar a una atención homogeneizada y obviamente en algunos casos salirse de la recomendación cuando obviamente el caso así lo amerite. Pero también la evidencia puede ser útil para que las sociedades científicas se autorregulen. Si sabemos que basados en la mejor evidencia, para hacer un reemplazo articular hay que hacer 3 o 4 cosas y hay que seguir 4 o 5 cosas, o para tratar a un paciente hemofílico severo se debe hacer con tal esquema versus otro, pues esa misma información puede servirle a las sociedades científicas para que ellos la utilicen como metas, como actividades para medir líneas de base, desarrollar indicadores internos y adicionalmente de alguna manera alinear las políticas o estrategias de educación continuada. A nivel micro, por supuesto, los profesionales de la salud, pero también los pacientes y los cuidadores juegan un rol importante y las guías de práctica clínica sobre todo son importantes en este ámbito, porque como dije antes, más que constituirse en una camisa de fuerza, educan al clínico de una manera independiente, sin que él tenga que recurrir ni a Google, ni a Wikipedia, ni al dossier que muy amablemente le lleva el señor visitador médico cada vez que va a llevarle un lapicerito, sino que realmente le compila la evidencia y le permite acceder a ella y de alguna manera le ahorra trabajo, de tal forma que no tenga que ser él el que hace la revisión sistemática y el metaanálisis.
En términos generales, la evaluación de tecnologías y la medicina basada en evidencia son similares. La diferencia es que la evaluación de tecnologías, en lugar de hacer análisis uno a uno, compila o contrasta varias tecnologías. Y como dije antes, el objetivo de las dos es informar la toma de decisiones. ¿Qué es el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud? El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud nació hace cerca de 2 años. ¿Y qué hace este instituto? Hace evaluación de tecnologías sanitarias, que examina las consecuencias de la aplicación de tecnologías. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Habitualmente lo que revisa es la seguridad del medicamento A versus el medicamento B, por decir algo, el dispositivo A versus el B, la efectividad, la costo-efectividad, y también tiene en cuenta la eficacia. Recordemos que una cosa es la eficacia clínica o la eficacia y otra la efectividad clínica. La eficacia es aquel atributo que se revisa en una tecnología, en un medicamento en condiciones controladas y mediante ensayos clínicos controlados, pero que realmente no se compadece de la vida real. La efectividad, por su lado, es el atributo que se le mide a una tecnología validando que realmente sí funciona en condiciones reales. Ustedes saben que hay barreras de acceso, hay susceptibilidad individual, hay cambios climáticos, incluso la mayoría de estos estudios no incluyen población colombiana, puede haber variabilidad entre el grupo al que se le hizo el estudio y realmente la aplicación de la tecnología. Pero la evaluación de tecnologías además debe considerar aspectos sociales, legales, éticos y políticos del impacto de dichas tecnologías. Y normalmente lo que hace cuando se hace la evaluación de tecnologías donde se busca seguridad, efectividad y costo-efectividad, si se hace costo-efectividad lo que se llega es a esto, a una razón incremental de costo-efectividad, donde lo que se hace es que se compara el costo promedio de la nueva tecnología o la tecnología B, como aparece ahí, a la cual se resta el costo promedio de la tecnología A, y esto se pone sobre un denominador que es el efecto promedio de la tecnología B sobre el efecto promedio de la tecnología A. ¿Qué termina diciendo esto? ¿Cuánto nos cuesta generar 2 centímetros más de talla? ¿Cuánto nos cuesta cuánto nos cuesta evitar X días de hospitalización? ¿O cuánto nos cuesta evitar muertes? Este indicador, por supuesto, es importante en el ámbito clínico porque si yo tengo un palmarés de opciones, pues puedo decidir entre esas opciones cuál es la más conveniente para mi paciente. Hay una tendencia también desde hace cerca de unos 20 años, de en lugar de usar solamente unidades clínicas para medir el impacto o el desenlace de un resultado en salud, se han creado unas unidades que se llaman los AVACs, los años de vida ajustados por calidad o QALYs, que lo que mezclan es cantidad y calidad de vida. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos una tecnología nueva, que está aquí, que tiene un costo X y genera tiene un costo Y y genera un efecto X, y aparece una nueva tecnología. Esta tecnología genera un poco más de ganancia en salud, mejor calidad de vida, unos días libres de respirador o más años libres de progresión de la enfermedad, pero cuesta un poquito más. Digamos que allí es cuando es complicado tomar la decisión, pero si, por ejemplo, encontramos que una tecnología es más efectiva, si encontramos que una tecnología es más efectiva, pero es más barata, pues digamos que la decisión es muy obvia. Si algo es más efectivo y es más barato, debiéramos financiarlo o recomendarlo a nuestros pacientes. Por otro lado, si encontramos que una tecnología es mucho más costosa, pero a la vez menos efectiva, pues también la decisión es bastante fácil, no debiéramos recomendarlo. El problema es cuando una tecnología, por ejemplo, es mucho mejor, pero además mucho más cara. Y ese mucho, hasta dónde estamos dispuestos a pagar, para nosotros que es mucho más cara y también que es mucho más efectiva. Allí entonces es donde determinamos mediante unos umbrales o una disposición de pagar cuál tecnología resulta ser una real ganancia en salud donde genera un efecto muy importante a un costo no tan alto o realmente no porque genera, de pronto reduce solamente, no sé, en promedio la tensión arterial media en una unidad, pero vale 150 veces más que la otra, probablemente no vayamos a estar en capacidad de decir que podemos financiarla. Entonces para eso se usa una cosa que se llaman los umbrales, que no es nada más que la disposición a pagar, como cuando ustedes van a mercar o van a comprar un carro y dicen, me puedo comprar un carro de 40 millones, pueden venderme lo que sea, pero no tengo para más, o voy a ir a mercar y no tengo más que 600.000 pesos para esta semana, no puedo más. Eso es importante tenerlo en consideración porque permite optimizar los recursos. ¿Cómo se utiliza la evaluación de tecnologías en Colombia? ¿Cómo voy? ¿Un minuto? Bueno,
Voy a tratar de, un minuto, volverlo tres, gracias. ¿Cómo se usa la evaluación de tecnologías en Colombia? Entonces, lo que se hace es, después de que el INVIMA le da registro de comercialización a un medicamento, a un dispositivo, desde el año anterior el Ministerio de Salud y Protección Social prioriza y determina qué tecnologías deben evaluarse. El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, hace la evaluación, hace análisis de impacto presupuestal, esto lo hace apoyándose en clínicos, les pregunta el estado del arte, les pregunta varias cosas, y a los pacientes también les pregunta cuál es el desenlace de interés, porque de pronto para una persona, pongamos un ejemplo, con CA de mama, puede ser importante, por supuesto, la sobrevida, pero también puede ser importante el grado de discapacidad o de autoimagen que genera una mastectomía radical modificada. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Después de que se hace la evaluación, se emiten recomendaciones que van dirigidas al Ministerio de Salud y Protección Social, quien toma la decisión. ¿Qué son las guías de práctica clínica? Otra de las funciones que hace el instituto son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente con el fin de asistir profesionales en salud y a los pacientes en la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud más apropiado. Su elaboración se basa en la evidencia, pero tiene en consideración también aspectos de la experiencia clínica. Ustedes saben que hay muchas cosas de la experiencia, de la práctica clínica que no tienen asidero en la evidencia, pero son importantes a considerar y, por supuesto, revisar las funciones de los pacientes. Solo para darles una imagen de cómo funciona en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud determinan cuáles son las guías prioritarias para el país. El IETS apoya este proceso, pero no determina cuáles son. Luego, quien gestiona o quien en este momento financia el desarrollo de guías es Colciencias. El IETS lo que hace es fungir como acompañador técnico de los grupos desarrolladores, y los grupos desarrolladores habitualmente son facultades de medicina, asociadas con hospitales o solas que se dedican a hacer guías de práctica clínica. Luego viene un proceso de revisar la calidad final de la guía, ahí participamos con Colciencias, y finalmente vienen procesos de socialización e implementación que por cuestiones de tiempo no voy a profundizar en ese tema. ¿Qué es el IETS? Para concluir, me faltan unas 4 diapositivas. Es una corporación sin ánimo de lucro de ciencia y tecnología, de participación mixta, creada mediante varias leyes, pero la que más fuerza le dio fue la 1438 del 2011. Son miembros del instituto, el INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, Colciencias y Ascofame, o sea, ustedes, los que son agremiados o socios o miembros de Ascofame, saben que allí tienen un puesto y un asiento, y ha sido muy importante la participación de ustedes para que podamos crecer. El objetivo del IETS no es otro que utilizar la mejor evidencia de manera rigurosa, transparente y participativa para informar la toma de decisiones. Tenemos una meta bastante grande y es apoyar a diferentes países de la región, además de apoyar las siguientes actualizaciones del POS, la elaboración de guías, la implementación de recomendaciones basadas en evidencia en las regiones del país. Queremos en la región de América Latina ser un referente. Ya hoy estamos con proyectos con el gobierno peruano. La siguiente semana vamos a empezar a trabajar con Costa Rica y hay un interés bastante fuerte de Ecuador y de México para revisar lo que estamos haciendo, porque realmente no se está haciendo en la región y somos, entre todas las cosas malas que tenemos en el país y cosas por mejorar, pues también estamos haciendo cosas que son valiosas y que el resto del mundo las está reconociendo. El instituto tiene una estructura que se compadece de lo que dije anteriormente. Evaluamos tecnologías con el apoyo de las universidades, de 10 centros evaluadores que se seleccionaron para informar la actualización del POS. Tenemos una subdirección de guías de práctica clínica donde con los recursos Colciencias y el apoyo de los centros desarrolladores se hacen guías del interés del país. Estas guías cada vez se hacen más rigurosas y también es claro que no son camisa de fuerza, también es claro que no se hacen para actualizar el POS, se hacen es para mostrar el estado del arte sobre la atención en salud, y cada vez se tienen más en cuenta, dado que estas dos subdirecciones se hablan, para que se actualice lo que recomienda una guía, se vaya incluyendo en el plan obligatorio. Hay una subdirección de participación y deliberación donde cada individuo que participa en el proceso declara conflictos de interés, pacientes, miembros del ministerio, médicos, enfermeras, técnicos, porque queremos que realmente este proceso de alguna manera sea aséptico de cualquier tipo de riesgo moral en el sentido de las recomendaciones que se emiten. Hay un proceso de difusión y comunicación, y finalmente estamos trabajando en las regiones. Hemos dividido el país en 6 regiones y hemos contratado unos
médicos, gerentes de proyecto que se llaman gestores, es coincidente con lo otro que está pasando con la ley, pero se llaman gestores, que se encargan de llevar la evidencia y apoyarse y sentarse con las facultades de medicina, así que si ustedes vienen de algunas regiones y de pronto en Caribe, o en Antioquia, o en el Valle, son convocados a alguna reunión, les agradeceríamos que fueran porque vamos a hablar de eso, es de cómo incorporar una evidencia nueva en el pensum académico, con los aseguradores de esa región, cómo convertir en mecanismos de pago e incentivos alguna recomendación basada en evidencia y con las clínicas y prestadores. Me voy a saltar esto para que podamos concluir. Estos son algunos ejemplos de lo que hacemos con diferentes actores. Aquí están, por ejemplo, representantes de la industria farmacéutica, no los recibimos uno a uno, ni van visitadores a tocar nuestras puertas, abrimos un espacio donde se sientan todos y todos hablan para que no hayan dobles agendas. También nos sentamos con las sociedades científicas. Esta creo que es la primera vez que me puedo tener un espacio para contarle a las facultades de medicina lo que hacemos. Este es algún trabajo con el ministerio y aquí hay diferentes actores desde pacientes, Defensoría del Pueblo y otras entidades. Voy a concluir diciendo que el profesionalismo médico y el rol del médico en la sociedad han ido evolucionando de una manera dinámica, como ha ocurrido con la evidencia científica misma. El médico es el encargado de avanzar en la línea del conocimiento científico en su campo, en el campo clínico, en el campo quirúrgico, pero también es el responsable de administrar dicho conocimiento, divulgar y promover los mejores beneficios sociales a los menores costos. El médico en formación, por supuesto, requiere recibir formación que se vaya compadeciendo de la evolución de los tiempos. Yo creo que ya es un momento en que aquellos médicos que nos dedicamos a políticas públicas, a salud pública, economía de la salud, epidemiología clínica, ya deben dejar de darnos golpes en el hombro y decirnos, ay, qué pesar, nunca fue clínico, ay, ¿por qué se dedicó a esa? No, porque es que si no lo hacemos nosotros y si nosotros no tomamos las decisiones del país y no levantamos los datos y no producimos la mejor evidencia, ¿quién lo hace? Entonces, y créanme, muchos no nos presentamos a facultades clínicas ni quirúrgicas porque simplemente no nos gustaban otras cosas, no porque fue el second best. Entonces es importante que también el paradigma de la formación médica se vaya moviendo en ese sentido. Debemos entrenarlos en economía de salud, en medicina basada en evidencia, en guías, en evaluación, para que cada vez seamos actores informados cuando ya seamos graduados y lograr los mejores resultados para la sociedad. A nivel internacional se han creado instituciones especializadas que apoyan a los gobiernos y profesionales y a los ciudadanos a tomar decisiones mejor informadas y de alguna manera convertirlos en consumidores eficientes. Es importante aclarar que no importa los diseños de los sistemas de salud. Ustedes vieron, Inglaterra y Australia, en una diapositiva, tienen sistemas totalmente públicos. Y por otro lado, Holanda y Alemania tienen sistemas muy parecidos al nuestro. No importa si son países ricos o pobres, siempre es necesario tomar decisiones. Y si las decisiones se toman en el consultorio y fuera de él, en salud específicamente, usando la mejor evidencia disponible, pues van a ser decisiones más efectivas. La mejor evidencia disponible es útil entonces para tomar decisiones, pero no es la evidencia quien decide, deciden los clínicos, deciden los profesores que deciden formar a sus pupilos en estos temas, y tomar decisiones en salud, por supuesto, no es fácil, pero es preferible tomarlas con la mejor información para lograr legitimidad y, por supuesto, la participación de diferentes actores a lo largo del proceso, incluyendo los médicos, por supuesto, los demás profesionales de salud, los pacientes y los cuidadores van a lograr que estas recomendaciones sean legítimas. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y por su atención. Muchas gracias al doctor Castro, que es una invitación muy importante para que desde la academia participemos en la evaluación de estas tecnologías y surgen muchos interrogantes también en relación a eso. ¿Cuál es la mejor evidencia posible en nuestro contexto? Y lo uno un poco con la invitación que nos hacía el doctor Juan Manuel Anaya el día de ayer, de que también estamos llamados a investigar en nuestro medio para tener más herramientas y más información sobre lo que podemos tener en nuestro país, lo que necesitamos en nuestro país y lo que es más conveniente para nosotros y para enseñarle a nuestros estudiantes o futuros egresados, tanto de pregrados, de posgrados o de otros programas posgraduales. Damos entonces un espacio para preguntas. Tenemos 15 minutos para una sesión de preguntas a las personas que han hecho nuestras conferencias en la mañana. Si alguien tiene preguntas, levanta la mano. Bien, buenos días.
Bueno, a lo largo de este evento, pues hemos visto cómo tenemos, yo diría que un número bastante considerable de asociaciones, de entes que propenden por la calidad de la educación médica. Y obviamente también, como lo presentó el doctor, sistemas de información que permiten optimizar de una manera muy eficiente la inmensa cantidad de información que se produce en muchos campos para hacer mejor los procesos de formación de los médicos. La pregunta es, ¿qué tanto realmente se ha apropiado a nivel nacional, si pudiéramos decir, la experiencia nuestra, y a nivel internacional, de toda esa riqueza de información y de excelentes recursos, y que realmente impacten en cambios significativos al interior de los programas de medicina o de las facultades de salud? Para el doctor Cristian Maderi. Gracias. Yo creo que no soy la persona más indicada para hablar de lo que se está produciendo en un país como Colombia. Solamente puedo decir que, y tomo la palabra de lo que decía la doctora, creo que hay 3 niveles de cambios. Hay un nivel de cambio individual. O sea, hoy en día vemos como en realidad un estudiante preparando una tesis doctoral requiere de esta información porque sabe que va a acelerar mucho el proceso y tiene una economía para producir su tesis doctoral. Y es una persona, un estudiante o un investigador. Lo vemos también a través de centros de investigación, y la investigación y las facultades de medicina, los centros académicos están directamente relacionados, y lo vemos a través de políticas de gobierno. O sea, yo puse el ejemplo de Brasil concretamente porque Brasil, a pesar de tener el nivel de investigación probablemente en ciencia de salud más alto de América Latina, ha tomado la decisión el año pasado, no hace 10, el año pasado, de producir un cambio en la investigación y en realidad no darle herramientas a los investigadores, sino dárselo a los estudiantes. Porque en realidad los investigadores de una forma u otra ya lo tenían. Lo que él quería es generar una cadena para que de acá a 5 años estos estudiantes que estén ahora sean los que produzcan la mayor cantidad de papers, y los datos que presentaba el doctor a través de algunas de las herramientas como Web of Science puede tener un nivel de impact factor y de publicaciones internacionales mucho más elevadas, y además que se puedan compartir con sus pares a nivel mundial. Es decir, generar políticas de Estado que producen entregar información y herramientas a un nivel más bajo, no solamente a los que ya tienen acceso hoy, sino para que en realidad esos sean los estudiantes, los docentes, los que van a llevar un cambio en los próximos 5 o 10 años. No puedo decir de Colombia, puedo decir que creo que todavía falta, pero no de Colombia, en América Latina, que es la región que yo personalmente camino, y puedo contar el caso específicamente de Brasil como realmente un cambio que se ha producido hace muy poquito tiempo. Let me follow up on that, because there is a national curriculum that was suggested by Escofame. And I guess the question is, how much is the ability for students to understand technology and evaluate technology part of that curriculum? Because we're seeing so much change so quickly. You know, in the United States, guidelines that have been developed by different respected groups are changing. The requirement for treatment of hypertension in the elderly, screening for prediabetes and treatment of that. Different groups have different ideas about what it should be. Students need and faculty need to be able to discriminate. And so part of the national curriculum, I'm wondering, is that skill being expected and taught? Muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel Salgado, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo una pregunta para la doctora Bárbara. How can we change the government factor when the major resource is the autonomy university or university autonomy? How can we change the government factor when the major resource is the university autonomy? Is the question. Lo hago en español. ¿Cómo podemos cambiar el factor
del Estado, del gobierno, cuando la principal fuente de recursos de la universidad es la autonomía? And that's a very good question, because the government has its own powers, the university has their own powers. There needs to be an attempt to get a national consensus on what the issue is. And that's the only way, I think, you can bring what we call people to the table. You need to get the right people to talk about the issue. And if that's impossible, you can't have change. And so, does the government care about the particular issue? Do the universities care about the particular issue? And if they do, what's the forum? And AME is certainly one good partner in that. We have what we call lobbying groups. I'm part of the American Medical Association. The Association of American Medical Colleges is the equivalent of ASCOFAM. And those groups lobby the government for particular kinds of change, and they work with the government and the people who advise the government. And so there's not an easy answer to that. The universities are autonomous. I mean, faculty at some level are autonomous. But if everyone agrees there is a problem, then they need to create a place in order to have the discussion. And I think that's all I can do, because I don't know your particular situation. I don't know the regulations or the power of the government or the power of the universities. All I can say is we have the same problem, but we have, I think, started to create places where the discussions can happen. Muchas gracias. Le puedo decir en adición a lo que mencionaba la doctora Balsanski, que en el Brasil los estudiantes han sido particularmente activos con la Asociación Brasileña de Educación Médica, que es el componente de la AMC, de la Asociación Americana de ASCOFAME, y han sido un motor para establecer esos cambios, y sobre todo el cambio que mencionaba de la información, esto que mencionaba el doctor Madoveri ahorita, que es una política brasileña de Estado ahorita, de Estado. Y entonces se crean esas bases de datos que tienen que ser asequibles al componente universitario, profesorado, estudiantado, investigadores, ¿no? Lo que es importante. Entonces yo creo que ASCOFAME tiene una política que desarrollar. Esa es parte de la agenda. Y eso se hace con ustedes. Son los champions que mencionaba Bárbaro, pero son los jefes de filas, ¿no? Mire, pongámonos en marcha. Porque es que si no vamos a hacer más de lo mismo. Muchísimas gracias a todos. Damos entonces cierre a la sesión de la mañana. Vamos a iniciar el panel con el entrevistador a las 11:20 de la mañana. Muchas gracias.